por el poder de su palabra. Acompáñame a orar. Señor, humildemente, en este momento, Dios, queremos escuchar esta sabiduría tuya, no para acumular, Señor, en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser esos obreros, esas personas, esos discípulos verdaderos tuyos, Señor, que reconocen que Jesús es todo para nosotros. Señor, tú nos has dado vida eterna, tú nos has sostenido en medio de situaciones difíciles, tú nos provees. Tú cada día, Señor, te manifiestas en nuestras vidas. Te damos gracias y encomendamos en el nombre poderoso de Jesús esta predicación para que sea tu voz, tu enseñanza la que llene nuestra vida y podamos, Señor, salir edificados, alimentados por la poderosa y perfecta palabra de Dios. En el nombre de Cristo. Amén. Jesús el Salvador, hermanos. Quiero que me acompañen a leer ahí en tu lugar. Bueno, ponte de pie porque vamos a estar un buen tiempo sentados. Ponte de pie, vamos a leer solo el versículo 21. Mateo 1:21. Claro, quien pueda ponerse, quien desee permanecer, no hay ningún problema. Quiero que lo leamos a una sola voz porque este versículo encerraría lo que sería el resumen del texto del Evangelio de Mateo. Lo leemos, dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Gracias, mis hermanos, pueden sentarse. Muchas gracias. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Hace muchos años en casa tuvimos la oportunidad de tener algunos textos, algunos libros, no sé si habían sido de mi abuelo o del bisabuelo, no sé, ahí estaban en la casa empolvados. Y a mí me llamó la atención un libro verde, así más o menos, que sería tamaño oficio, ya la pasta amarilla por el tiempo y de pasta gruesa. Pero tenía unas letras, el título de oro, en oro, que decían: grandes vidas, grandes obras. No sé cuántos de ustedes han escuchado ese texto. Era de una edición de selecciones que sacaba y era interesante. Mi madre nos la leía ahí de niños. Y lo que me llamaba la atención de ese libro, hermanos, es que se hablaba de personajes célebres, de gente sobresaliente. Había científicos, escritores, poetas, artistas. Había gente muy sobresaliente, había gente estudiosa, gente que había hecho algo en su época, en su tiempo, y figuraban nombres como los siguientes: Winston Churchill, Mozart, Jorge Washington, Galileo, Einstein, Helen Keller, Miguel de Cervantes Saavedra, Confucio, Miguel Ángelo, Tomás Edison, Bach, Pasteur, entre otros muchos nombres. Me llamó la atención cuando yo conocí a Jesús que en ese libro no estaba el nombre de mi Cristo. ¿Por qué no está en ese libro? Si bien se dieron a la tarea esta editorial de juntar las biografías de hombres más sobresalientes, ¿por qué no estaba Jesús en esa lista? Si el Señor Jesús es nuestro Salvador, es el Señor, es el Dios de nuestra vida. Y Dios me contestó en ese tiempo: porque ninguno de estos hombres se puede comparar con la vida, con mi vida, porque yo soy Dios hecho hombre. Hablando Jesús. Y es cierto, hermanos. A Jesús no lo puedes comparar con Pasteur, no lo puedes comparar con Einstein, no puedes comparar con ningún científico, ni el hombre más sobresaliente sobre la tierra, ni aún en nuestro tiempo, ni gobernante, ni aún los grandes césares o los grandes religiosos. No hay hombre en el universo a través de las edades que se compare con Cristo, porque Jesús es Dios, porque Jesús tomó la forma humana y porque Él venció a la muerte. Jesús, hermanos, es nuestro Salvador. Y yo quiero que en este momento recuerdes aquel día en que te convertiste a Cristo. ¿Alguno recordará, a ver, alza la mano, quién aceptó a Jesús como su Señor y Salvador el día lunes, el día martes,
¿Nadie? El miércoles, espero que no se les haya olvidado. El jueves, el viernes, el sábado, gloria a Dios. El domingo, me dice un hermano, para no errar, yo le digo que el domingo. Y resumo todo. Gloria a Dios, hermanos. Pero si tú no conoces a Jesús el Salvador, te estás perdiendo de la mayor bendición de tu vida. El hombre hecho, Dios hecho hombre, que es capaz y tiene el poder de cambiar tu destino eterno. Y cuando hablamos de Jesús el Salvador, tenemos que hablar de Salvador de qué o de qué condición. Bueno, Jesús me salvó de la condenación eterna. Dice el Evangelio de Juan capítulo 3, que el que no cree en Cristo ya ha sido condenado precisamente porque no cree en Jesús. Pero el que cree en Cristo tiene vida eterna. El que cree, el que se ha arrepentido, el que ha depositado su fe en Jesús, no en un hombre, sino en Jesús, en Dios, entonces tiene vida eterna, dice la palabra del Señor. Cuando nosotros vemos la figura de Jesús delante de nosotros en los evangelios, hermanos, estamos ante un ser muy especial. No podemos tal vez describirle, y qué bueno, gracias a Dios que en ese tiempo no existían fotografías. Probablemente a lo mejor alguien, si hubiese tomado una fotografía de Jesús, adoraría más a la fotografía que al mismo Jesús. Pero saben, hermanos, Jesús fue un hombre poderoso, un ser especial, Dios en la carne. Y por un lado nosotros podemos admirar su obra, lo que él hizo, cómo sanó a los enfermos, cómo cambió vidas. La vida de Nicodemo, cuando Nicodemo conoció a Jesús, fue diferente. La vida de grandes hombres o grandes personajes o de personas aún de una esfera muy baja fue transformada por el poder de Jesús. Y vemos nosotros a un Mateo publicano llamado y dejando el tributo que cobraba y yendo a los pies de Jesús. Vemos a Juan y a su hermano dejando las redes, y al instante, dice la Biblia, seguían a Jesús, porque algo había en la vida de Jesús. Su obra, lo que él hacía, todo lo que él tocaba era de bendición. Y no digamos por otro lado sus palabras. Dice, cuando termina el sermón del monte, allá en el capítulo 6 y 7, al final dice la escritura que la gente se admiraba. La gente estaba atónita de las palabras, de la enseñanza, porque eran palabras de vida eterna de Jesucristo. Hermano, cuando nosotros leemos la Biblia, nos cautiva el Espíritu Santo con cada palabra que el Señor dice. Yo te invito a que nunca dejes de leer los evangelios, hermano. Sí, lee toda la Biblia, pero continúa leyendo los evangelios, porque en ellos está resumido, claro, toda la escritura, pero hablan acerca de nuestro bendito Maestro, de Jesús. Durante su ministerio Jesús hizo muchas cosas, y lo principal que hizo fue salvar. Tal vez no tenga mucha implicación para ti, pero imagínate que tú estás en una situación bien aguda, que tú no sabes nadar, y de esas veces que dices que eres muy valiente y te metes al mar, y cuando menos piensas, ya la ola te jaló y estás en mar abierto. Cuando una persona está en una situación de peligro inminente, clama y grita por ayuda. Imagínate cómo estabas tú sin Cristo. Y cuando un hombre está en esa condición, desea salvación y ayuda. ¿Y quién es el único que la puede proveer? Vamos a leer lo que dice en Mateo capítulo 1, 21, lo vuelvo a leer yo. Y en esto está resumido el mensaje. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre, ¿cómo dice ahí? Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Este mensaje que nosotros tenemos en el Evangelio de Mateo capítulo 1, hermanos, no es el mensaje del ángel Gabriel o de alguno de los ángeles del Señor. Es el mensaje de Dios, el Padre, que está hablando con el instrumento que está usando en ese momento, que es María, y está manifestando su plan divino, hermano. Qué hermoso es cuando usted y yo somos parte del plan de Dios. Cuando dentro de nuestros muchos errores que tenemos, nuestras fallas y dolencias y debilidades, porque no me dejarás mentir, todos tenemos esa situación, puede ser tomado en cuenta para la gloria de Dios. Pablo decía en su carta a Timoteo, en la primera: doy gracias a Dios que me tuvo por fiel
y me puso en el ministerio. Y usted puede decir esta mañana: yo doy gracias a Dios porque por su misericordia estoy sentado aquí y le conozco y soy salvo por su gracia. Hermano, en este mensaje es Dios, y quiero que nosotros pongamos especial atención en el versículo 21, y lo vamos a dividir en tres partes. Primero vamos a hablar de este mensaje de Dios a María en el sentido de que el mensaje hablando acerca de Jesús el Salvador, del nacimiento virginal. En segundo lugar vamos a hablar del nombre que Dios quiso que se pusiera a este santo ser que iba a nacer, Jesús el Salvador. Y por último vamos a concluir hablando un poco acerca del ministerio de Jesús, del propósito por el cual Jesús llegó a esta tierra, que lo dice ahí muy claro la Biblia: Él salvará a su pueblo de sus pecados. Iniciamos con el punto 1, el nacimiento virginal de Jesús. Lo extraordinario de lo que nosotros leemos y que nuestros ojos pueden deleitarse en esta lectura es que Jesús vino con el poder del Espíritu Santo y nació muy diferente al nacimiento que usted y yo experimentamos. Usted y yo somos el producto del amor de nuestros padres. Bueno, algunos dirían: bueno, no es mi caso, ¿verdad? Mi papá no podía ver a mi mamá, bueno, eso, otras cosas. Pero es el producto de la unión de dos seres que en un momento se profesan amor. Y es la carne la que los une y se procrea y se concibe, y entonces llega después del tiempo de 9 meses a dar a luz a un pequeño. Hermanas, qué privilegio de ustedes como mujeres haber tenido o ser creadas por Dios con esa bendición de poder ser mamás, ¿no? Toda una experiencia. Recuerden cuando tuvieron a su primer hijo, qué experiencia, ¿verdad, hermanas? Qué experiencia. Imagínense a María, qué experiencia. Y algo aún mayor, iba a ser la mamá del Hijo de Dios, en el sentido de instrumento, ¿verdad? Entendamos bien la palabra. Bueno, hermanos, pues el nacimiento virginal de Jesús fue algo extraordinario porque no hubo intervención humana, 0% el hombre. Es el Espíritu de Dios que va con María, y dice el versículo 18, que antes que se juntase se halló que había concebido del Espíritu Santo. Muchos dudan y ponen un cuestionamiento a lo que dice la palabra de Dios, pero usted y yo que hemos profesado fe en Dios, creemos que esto es verdad. Creemos que la Biblia no miente, y si la palabra del Señor dice que esto sucedió, es porque así lo hizo, y aún la historia lo reconoce. Cuando nosotros leemos este texto, nos damos cuenta que la palabra de Dios, que se había profetizado desde Génesis 3, capítulo 15, que la simiente de la mujer heriría al enemigo en la cabeza y lo derrocaría totalmente, entendemos que se cumple en los evangelios. Y cuando leemos nosotros este pasaje nos damos cuenta que el Señor realmente es la simiente de la mujer que Dios había prometido. Ahora, tiene una implicación importante lo del nacimiento virginal, porque comienza diciendo el pasaje, el versículo 21, y dará a luz un hijo. Pero si leemos el contexto, dice que Jesús, el versículo 20, fue engendrado del Espíritu Santo. ¿Cómo fue eso? Yo creo que en el mismo ángel que dijo las palabras en el Evangelio de Lucas, porque aquí estamos leyendo Mateo, cuando le dice a María: el santo ser que nacerá, no, lo voy a leer para no parafrasear, y es clara la palabra de Dios en esa porción. Quiero que me acompañes por favor al Evangelio de Lucas. Si me acompañas a Lucas. Y bueno, voy a leer lo que dice el Evangelio. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Estoy leyendo Lucas capítulo 1. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús.
este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ni el mismo ángel, yo creo, entendía esta situación. Solo Dios, que de él emana ese poder. El Espíritu Santo cubrió a María, hermanos, y por una cuestión extraordinaria, una cuestión de veras del Señor, de Dios, es que María concibió, y en su vientre yacía el Hijo de Dios. Aunque Jesús no tiene principio ni fin, vemos nosotros aquí el plan de Dios manifiesto para nuestras vidas. El nacimiento virginal hizo posible todo esto. El nacimiento virginal nos enseña que la salvación siempre comienza en Dios, porque Dios es el que salva. Y Dios es el que nos busca a nosotros, y Dios es el que toca nuestro corazón, y Dios es el que lleva la palabra y la siembra en nuestro terreno, y Él hace germinar y fructificar en nuestra vida. También el nacimiento virginal, hablando de Jesús el Salvador, nos enseña que en una sola persona, escucha bien, en Cristo Jesús está amalgamado por un lado la deidad, porque Colosenses 2:9 dice que en Jesús está la plenitud de la deidad, y por el otro lado la humanidad unidas en un solo ser. Ningún ser sobre la tierra, escúchame bien, tiene estas características, solamente Jesús. Algo que nuestra mente no puede entender, pero que la Biblia lo declara. El nacimiento virginal también hizo posible que Jesús fuera completamente humano, pero sin pecado. Dice la palabra del Señor que el santo ser que nacerá, ya de entrada el ángel estaba hablando de que el ser que iba a nacer iba a ser santo. Por si no lo sabes, Jesús es el único hombre que no ha pecado sobre la tierra, porque es Dios. Ni aun cuando le injuriaban o le maldecían los fariseos, enmudeció su boca. Cuando murmuraban de él: oye, que mira, que el maestro, callado. Cuando levantaron su mano contra él, cuando fue al Calvario y que lo golpearon, lo escupieron, lo abofetearon, él permaneció ecuánime como cordero al matadero, hermanos. No abrió su boca siquiera para maldecir o decir: más adelante será mi venganza. ¿Sabes, hermano? Es un Dios muy grande al que amamos y veneramos, a Jesús. Y aún su nacimiento virginal nos enseña. En segundo lugar, el nombre de Jesús en sí, porque dice el versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Para ti como cristiano tiene que ser una máxima en tu vida, porque Jesús significa el Salvador. Jehová es la salvación, o la salvación es Jehová, significa este nombre de Jesús. Y cada vez que tú la veas, por ejemplo, en este texto vemos algunos nombres de Jesús. En el versículo 16 del capítulo 1 vemos a Cristo. En el versículo 23 vemos el nombre de Manuel. Y el nombre de Jesús por lo menos dos veces se cita aquí, en el versículo 21 y en el versículo 25. Jesús. Y cuando tú escuchas ese nombre que ha sido tan devaluado por el hombre, porque ahora ese nombre no se considera, usted y yo como cristianos debemos de entender que si bien no es un título, es el nombre de nuestro Dios, Jesús el Salvador. Y si tú un día te entregaste a Cristo y le dijiste a Jesús: perdona mis pecados, Señor, debe de cobrar más valor ese nombre. Ese nombre fue puesto por Dios mismo, no lo puso José, no lo puso María, de que hay que ponernos de acuerdo. Tú tuviste la bendición de ponerle a tu hijo Pedro, Andrés, Jaime, no sé, Laura, Patricia, Alicia, qué sé yo. Pero este nombre surgió del corazón de Dios y fue el nombre que le puso a su hijo, Jesús el Salvador. Entonces, hermano, para nosotros es algo importante. Ahora, Dios le dio este nombre que es sobre todo nombre. Dice la Biblia en Filipenses que sobre este nombre que Dios ha dado, un día toda la creación, toda criatura, aún los enemigos, van a doblar rodilla delante de Él, y toda lengua va a confesar
que Jesús es el Señor. Qué bendición saber que Jesús es mi Salvador. Tú puedes decir esta mañana: Jesús es mi Salvador, con ese orgullo, con esa gratitud. Yo te invito a que en tu corazón lo veas, porque sabes, hermano, Jesús es Dios. Y aún en Lucas, también en el mismo texto de Lucas 2:11, vemos que se habla de su deidad y que se reconoce su autoridad, que se reconoce su soberanía. Jesús es el Rey de reyes y el Señor de señores. Jesús es tu Salvador, es mi Salvador. Jesús hizo grandes cosas. Él vino para cambiar vidas. Vino para calmar tempestades, vino para dar vista a los ciegos, vino para levantar a aquellos acongojados, tristes, aquellos que no tienen esperanza, vino para levantar matrimonios, vino para restablecer vidas, hermano. Vino para sacar y arrancar y romper cadenas de la droga, de las adicciones, de tantas cosas. Jesús, hermano, tiene poder, porque es el Hijo de Dios, es el Salvador, para transformar vidas, para perdonar pecados, para hacer señales y prodigios, no tan solamente en la naturaleza, sino en tu vida. Por eso su nombre es Jesús el Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Jesús es el Salvador, mi hermano. Y cada vez que alguien te pregunte: ¿quién es Jesús para ti?, por lo menos tú tienes que mencionar: Jesús es mi Señor y mi Salvador por su gracia. Y a Él le amo, y a Él le sirvo, y a Él le sigo. Y por eso estoy en esta iglesia y estoy dispuesto a seguir adelante y a trabajar y a dar todo, no por los hombres, no por el pastor. Yo lo doy por Cristo, porque Cristo me amó primero y dio su vida por mí en la cruz. Y así, en este pensamiento, hermanos, llegamos al tercer punto: el ministerio del Señor Jesús. ¿Cuál fue? Es muy clara la Biblia: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El pecado que usted y yo, con el que nacimos, porque la Biblia dice que el pecado ha pasado a todos los hombres, por cuanto todos los hombres pecaron, que no hay justo ni aun uno, que no hay quien haga lo bueno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios. Y ese pecado que la Biblia nos dice que es muerte, porque la paga del pecado es muerte, Jesús saldó nuestra deuda. Digo, si no estarías contento tú si llegara alguna persona de alguna institución, de alguna empresa o de algún banco, y llegara y te dijera: Señor, usted ya no debe su casa, usted ya no debe su carro, usted ya no debe nada, tiene todo pagado de aquí hasta que se muera. ¿Saben, hermanos? No sé si te diste cuenta que hubo una noticia muy grande hace algunos años, no recuerdo bien ahorita el año, de una guardería que se incendió en Sonora, y murieron muchos infantes, creo que más de 40, y otros quedaron pues con lesiones para toda la vida. Todo por la negligencia del hombre, por tantas cosas que, bueno, el origen no es oportuno ahorita mencionar. A lo que quiero llegar es que todas esas vidas fueron inutilizadas por la tragedia. Hermanos, cuando Jesús llega a nuestra vida, aún tragedias como esas el Señor puede transformar en bendición. Aún teniendo carencias de salud físicas o problemas tan mayúsculos, el Señor tiene poder para hacer cosas y para salvar y para perdonar y para transformar y para cambiar. Dice aquí la Biblia: porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Errores como esto que les platico de esa guardería, pues son producto del pecado del hombre. Y no sé si alguien pagó, fue responsable por eso, pero si alguien se hiciera responsable de eso y se sintiera mal y fuera Jesús, Jesús perdonaría aún el pecado más agudo que hay, porque dice la Biblia que Él salva. Él salva, hermanos. Él perdonó tus infidelidades, adulterio, chismes, groserías, orgullo. Piensa qué problemas tienes tú en tu vida y dilo en tu corazón. Pero cada problema, cada pecado, Dios lo ha perdonado. Porque, como le decíamos el domingo anterior,
En 1 de Juan capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. ¿En qué pensó Dios para enviar a su Hijo a salvar al pueblo? Si Dios hubiese pensado que nosotros necesitábamos dinero, no nos hubiera mandado a Jesús. Lo más probable es que a lo mejor nos hubiera mandado una chequera, una herencia que tuviéramos, o nos hubiera mandado un economista o una persona que administrara nuestros recursos de tal forma que tenga la habilidad para, en lugar de perder en nuestro ahorro diario, acrecentarlo. Hay gente que aunque tenga poco o mucho, si es buen ahorrador, lo multiplica. Pero Dios no nos mandó un economista ni un administrador. Tampoco Dios nos mandó, si nos hiciera falta conocimiento, nos hubiera mandado un gran erudito, ¿verdad? Que supiera todas las conocimientos del hombre, aún los libros que se perdieron en Alejandría, ya en el Egipto, todo ese conocimiento, cúmulo del hombre en una persona, aunque Jesús lo tenía, lo tiene. Dios nos mandó un educador. Si nuestra más grande necesidad hubiera sido un entretenimiento, diversión, esparcimiento, a lo mejor nos manda alguien que nos dijera cómo relajarnos, y un deportista, un artista. No, hermano, Dios vio nuestra mayor necesidad, ¿y cuál era? Salvación. Salvación es lo que el hombre necesita. Por eso Dios mandó a su Hijo amado, a Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, recuerda el día que el Señor te salvó. Yo recuerdo, yo puedo darles mi experiencia, que cuando el Señor me rescató a la edad de 12 años, no estaba en un templo bonito así como tenemos, no había un grupo hermoso tocando alabanzas, no había a lo mejor un buen sonido como este, no había transmisión por internet, no había un hermoso auditorio como son ustedes. ¿Saben, hermanos? Solo había un hombre delante de mí, con un libro sagrado bajo su mano, la Biblia, la palabra de Dios. Y ese hombre abrió el Evangelio de Juan capítulo 3 y me leyó y me dijo: de cierto os digo que si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Por eso Jesús envió a su Hijo, por eso le puso ese nombre, por eso le dio esa encomienda: salvar, salvar. Cada día Jesús no se levantaba como nosotros preguntando: ¿qué vamos a comer? ¿A dónde vamos a ir? ¿Iré a tener mucho trabajo cuando llegue a la oficina o a la empresa? ¿Qué voy a hacer en el mercado? ¿Cómo voy a adornar la casa? ¿Va a venir mi mamá a visitarnos? No. Jesús cada día de su vida se preguntaba: ¿a quién más puedo ganar para el reino de los cielos? Y Jesús ganó a muchos, a cientos, a miles en su persona como Cristo. Y cada día, y cada mes, y cada año, y cada década, Jesús sigue ganando para su Padre a través de su vida en la cruz a mucha gente, y usted y yo somos producto de esa salvación. Bendito sea nuestro Señor. Hermanos, para concluir quiero decirles: el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10. Allá en el Génesis, cuando el hombre cayó, el Señor llamó a Adán. ¿Y sabe qué hizo Adán y Eva? Se ocultaron por haber caído. Y le dijo el Señor: ¿dónde estabas tú? ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha estado buscando al hombre. Dios está buscando tu vida para renovarla, mi hermano, para que quites todas las escorias que hay en tu ser. Si no le conoces, primero para que le conozcas como Salvador, y si ya le conoces como Salvador, para que le conozcas en la santificación y consagración. Hermanos, Jesús es nuestro Salvador. Jesús es la liberación, es la gracia de Dios hecha carne para mostrarnos el amor de Dios. Hermanos, Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo viles pecadores, y adjudícate este título: vil pecador, Cristo murió por ti, por mí. Hermano, Jesús es el Salvador. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Jesús es el Redentor. Jesús es el Salvador, hermano. Y esta mañana yo quiero que tu corazón se apasione por Jesús y salgas de este recinto dándole gloria a Dios
y diciendo: yo quiero vivir por ese Salvador, yo quiero entregarme por Cristo, yo quiero cambiar esta vida inútil que a veces llevo, este pensamiento equivocado, esta boca que dice cosas que no debe decir, esta vida que representa tantas situaciones. Yo lo quiero hacer por mi Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús es mi Salvador. Y la pregunta que tenemos para que te quedes pensando, hermano, es: ¿Jesús realmente es tu Salvador? ¿O solamente ha sido una religión más que has conocido? ¿Ha sido un hombre, filósofo, maestro, profeta que has conocido solamente? El impacto de la salvación de Jesús debe movernos. No somos perfectos, lo entiendo. Tenemos muchos errores, sí, pero hay algo que hace la diferencia en nuestra vida: Jesús. Y el simple hecho de que Jesús esté en tu corazón, hermano, ya es ganancia para tu vida. Vamos a orar. Señor, en ti está depositada nuestra confianza y conocemos que tú eres Jesús el Salvador. ¿Cómo no acordarnos de aquel día, Señor, que entre el lodo, entre la suciedad, entre la putrefacción estaba nuestra alma? ¿Cómo no acordarnos que te acercaste, mi Dios? Doblaste tu rodilla y aun cuando estábamos tirados, nos levantaste, Jesús. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque eres el Salvador. Pagaste un precio muy alto, Dios. No merecemos estar aquí, pero tu poder y tu misericordia, tu amor es infinito. Y aún, Señor, nos tienes paciencia día a día con tantas torpezas que cometemos. Alabo y exalto tu nombre, Señor. Y como pueblo te reconocemos una vez más que tú eres el Salvador, que tú eres el Señor, y nosotros simplemente somos ovejas de tu prado. A tu nombre sea la gloria, el honor, el imperio, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga.